17 de febrero de 1960. Una de las mujeres más hermosas de México entra a una delegación de policía, con lentes oscuros. No es glamour, no es una pose para las cámaras, es para tapar los golpes. Según la denuncia que ella misma presentó esa madrugada, un documento que décadas más tarde recuperaría el periódico El Universal, el hombre con el que se había casado apenas unos meses antes acababa de sacar una pistola y la había amenazado de muerte. Ese hombre tenía nombre. Y aquí está lo que casi nadie logra entender. 60 años después, ya anciana, esa misma mujer lo llamaría el amor de mi vida. Se llamaba Elsa Aguirre. Detente y piénsalo un segundo. ¿Cómo se le llama amor a quien te apuntó a la cabeza? Para responder esa pregunta, hay 6 verdades que la imagen de diva perfecta de Elsa Aguirre nunca dejó ver. Y te voy a avisar, una por una, cuando cada una llegue. La primera, el ídolo al que México entero adoraba y al que ella le dijo que no. La segunda, esa pistola. La tercera, el único hijo que crió sola y que le tocó enterrar. La cuarta, la llamada que uno de sus esposos recibió de Marilyn Monroe. La quinta, el amor que cayó durante 60 años. Y la sexta, la manera en que ella misma decidió despedirse de este mundo. En un lugar alto. Aquí no vengo a inventarte amantes ni escándalos de revista. Vengo a contarte lo que ella declaró, lo que quedó por escrito y lo que confesó con sus propios labios. Porque la compararon, la golpearon, la amenazaron, la dejaron sola una y otra vez. Y aún así, eligió la paz. Para entender cómo, hay que volver al principio. A una niña del norte que aprendió, demasiado pronto, a estar sola. Chihuahua, 25 de septiembre de 1930. En una casa marcada por la disciplina, su padre era militar, nace Elsa Irma Aguirre Juárez, una hija más de una familia del norte, de esas donde a las mujeres se les enseñaba a aguantar, pero también a defenderse. Ella misma contó, ya mayor, una escena de su madre que lo explica casi todo. Un hombre la tomó por la cintura, sin permiso. Su madre no gritó, no lloró. Le soltó una bofetada. Así, sin más. Guarda esa imagen, porque esa niña que miraba, aprendió una lección temprana y dura, que a una mujer muchas veces no la defiende nadie, que si acaso, se defiende ella sola. Detente y piénsalo. La mayoría de las estrellas nacen buscando el aplauso. Elsa, no. Elsa nació aprendiendo a no necesitar a nadie. Y la belleza le llegó pronto. Le llegó casi como una sentencia. Con apenas 14 años, ganó un concurso de belleza. Ese fue el trampolín. Junto a su hermana Alma Rosa, la familia se mudó a la Ciudad de México a mediados de los años 40. Y las puertas del cine se abrieron de golpe. Imagínalo, 14, 15 años. El país entero empezando a mirarte. Fotógrafos, directores, hombres mayores decidiendo tu carrera, tu nombre, tu futuro. Y por dentro, una sola certeza. Estoy sola en esto. No es una frase que yo ponga para el drama. Es lo que ella dijo, con todas sus letras, ya cumplidos los 90 años. Siempre estuve sola en la vida. Que nunca pidió consejo, ni a sus padres. Que aprendió a caminar sin apoyarse en nadie. Esa es la herida. Y como toda herida profunda, tuvo 2 caras. Una cara la salvaría. Esa soledad, esa independencia feroz, sería justo lo que años después le daría el valor de hacer algo que casi ninguna mujer de su época se atrevía a hacer: denunciar a su marido y pedir el divorcio. Pero la otra cara la dejaría peligrosamente sola, sola frente a un hombre armado, sola criando a un hijo, contra la mirada de toda una sociedad. Sola, un día, en un cuarto de hospital, viéndolo partir. Porque la misma fuerza que te permite no necesitar a nadie, también te deja sin nadie el día que el mundo se derrumba. Guarda esa palabra, soledad. Va a explicar todo lo que sigue. Pero antes de las sombras, hubo luz, mucha luz. Y hubo un hombre al que México entero adoraba, un ídolo absoluto, que puso los ojos en ella. Y lo que Elsa hizo con ese hombre, no lo esperaba nadie. La compararían, la golpearían, la dejarían sola.
Y aún así, una y otra vez, Elsa elegiría la paz. Estamos a finales de los años 40. El cine mexicano vive su momento más glorioso, esa época que todos recordamos como la época de oro. Y en medio de ese firmamento de estrellas, aparece un rostro nuevo. Su debut llegó hacia 1945, en la película El sexo fuerte, dirigida por Emilio Gómez Muriel, compartiendo pantalla con su hermana Alma Rosa, dos hermanas del norte, entrando juntas a la leyenda. Y a partir de ahí, todo se aceleró. Los años 50 fueron suyos. Cerca de 50 películas llevan su nombre. Protagonizó Ojos de Juventud. Protagonizó Lluvia Roja, junto a Jorge Negrete. La mujer que yo amé, al lado del compositor Agustín Lara. La estatua de carne, 4 noches contigo. Y Cuidado con el amor, nada menos que con Pedro Infante. Detente y piénsalo. Estamos hablando de la mujer que trabajó con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con Cantinflas, con Arturo de Córdoba, con Pedro Armendáriz, los mismos hombres cuyas películas tus padres o tus abuelos veían una y otra vez, esas que ponían los domingos por la tarde y que todavía hoy te sabes de memoria. Ella estaba ahí, en el centro de todo. Del melodrama al cine romántico, del drama rural a la comedia, no hubo género que se le resistiera. Compartió cartel con Mauricio Garcés, con Joaquín Cordero, con toda una constelación de nombres que hoy son sinónimo de aquella época irrepetible. Y con su hermana Alma Rosa a su lado, las dos Aguirre se ganaron un lugar propio, importantísimo, dentro de la cinematografía nacional. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas como uno de los más bellos del país. Cuando entraba a un lugar, imponía. Había algo en su mirada, en su porte, en esa voz grave y distinta, que hacía que todos voltearan. Y hubo un actor que, muchos años después, resumiría lo que provocaba con una sola frase. La llamó la mujer más bella del mundo. Guarda ese detalle. Ese hombre va a volver a esta historia, y su regreso te va a doler. Pero primero, la primera de nuestras 6 verdades. La primera verdad, el ídolo al que ella dijo que no. Ese ídolo fue Jorge Negrete, el charro cantor, el hombre más deseado de México entero. La clase de figura por la que las mujeres hacían fila, lloraban, se desmayaban. El símbolo del macho mexicano, el que llenaba estadios con su voz. Y Jorge Negrete se enamoró de Elsa Aguirre. Según lo que ella misma relató, Negrete hizo algo que hoy suena de otro siglo. Fue a pedirle permiso a su madre para poder cortejarla. El galán máximo del cine mexicano, pidiendo permiso, sombrero en mano, por ella. Fue un romance real, comentado, envidiado. La pareja que todos querían ver juntos en la pantalla y fuera de ella. Y entonces, ella lo terminó. Detente, léelo otra vez. No fue él quien la dejó, fue ella quien lo dejó a él. ¿La razón? Según lo que la propia Elsa contó años después, simplemente no eran compatibles. Y aquí viene el detalle que casi parece un chiste, pero que ella repitió en serio. Entre las cosas que los separaban, estaba que a Negrete le gustaba demasiado leer, que vivía entre libros, en un mundo de lecturas y silencios al que ella sentía que no pertenecía. Imagina tener a tus pies al hombre más deseado del país, y devolverlo, con calma, sin drama, sin mirar atrás. ¿Recuerdas la herida? La soledad. La niña que aprendió a no necesitar a nadie. Aquí la ves en acción por primera vez. Elsa no se aferró. Elsa nunca se aferraba. Elsa elegía. Y en ese momento, eligió irse. Poco después, Jorge Negrete se casó. ¿Con quién? Con María Félix, la doña, en 1952. Y apenas un año más tarde, en 1953, Negrete moriría, dejando a México entero de luto. Y ahí, entre esos dos nombres, Elsa Aguirre y María Félix, la prensa encontró oro puro. Guarda esa pregunta que ya empieza a formarse. ¿De verdad hubo una guerra entre esas dos mujeres? Tiene respuesta, y vamos a llegar a ella. Por ahora, quédate con esto. En la cima absoluta de su carrera, con el país entero rendido a sus pies, con los galanes más grandes disputándose su atención, Elsa Aguirre hizo lo último que alguien esperaba. Se detuvo y se casó. Aún así,
como siempre, creyó que elegía la paz. Corría el año 1959. Elsa estaba en su mejor momento profesional, y fue justo entonces cuando apareció él. La historia de cómo se conocieron es, en apariencia, tierna. Elsa solía llevar a su hermana Hilda al trabajo, a una embotelladora, y en esa misma ruta, un hombre llevaba días observándola pasar, hasta que un día se armó de valor, detuvo su automóvil y se presentó. Era periodista. Se llamaba Armando Rodríguez Morado. Alto, de ojos claros, encantador. La clase de hombre que sabe exactamente qué decir y cuándo decirlo. Según lo que Elsa contó, al principio ni siquiera le creyó, pero él insistió. Con el pretexto de hacerle una entrevista, empezó a visitar su casa, y lo que empezó como una excusa profesional se volvió noviazgo. Y el noviazgo, en noviembre de 1959, se volvió boda. Se casaron en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, en Chapultepec. Ella tenía 29 años y estaba en el punto más alto de su fama. Fue, en sus propias palabras, un paso dado sin medir realmente lo que significaba entregarle la vida entera a un hombre al que apenas conocía. Y aquí quiero que te detengas un momento, porque así empiezan muchas de estas historias. No con gritos, no con golpes. Empiezan con un hombre encantador, atento, que aparece en el momento justo, que dice exactamente lo que una mujer cansada de la soledad quiere escuchar. La velocidad de todo aquello, del galanteo a la boda en cuestión de meses, debió ser una señal, pero nadie la vio, o nadie se atrevió a decírselo a la estrella más deslumbrante del país. Imagina la escena, la novia perfecta, el vestido, las flores, las cámaras, toda una nación viéndola por fin sentar cabeza. Y ahora imagina lo que había detrás de esa fotografía, porque las grietas aparecieron rápido, y empezaron con algo pequeño y macabro. Elsa tenía canarios, pájaros, mascotas que cuidaba en su casa. Según lo que ella relató en diversas entrevistas a lo largo de los años, un día esos canarios aparecieron quemados. Guarda ese detalle. Deja que se te quede en la memoria. Unos pájaros, indefensos, quemados dentro de su propia casa. No hace falta que yo te diga lo que eso significa. Tú lo sabes. Esa clase de crueldad nunca es contra los pájaros. Es un mensaje. Es una advertencia de lo que ese hombre era capaz de hacer. Y ella, que había aprendido de niña que a una mujer no la defiende nadie, empezó a sentir miedo. Miedo de verdad. Dentro de su propia casa, con la tinta de su acta de matrimonio apenas seca. ¿Cómo era posible? La mujer que México veía como una diosa intocable, a la que Jorge Negrete le había pedido matrimonio, la que aparecía sonriente en las portadas, viviendo, de puertas para adentro, con terror. Faltaban apenas semanas para la noche del 17 de febrero, la noche en que ese miedo se convertiría en una pistola apuntándole a la cabeza. Pero antes de esa noche, hay 5 verdades más que resolver, y cada una nos acerca más al borde. Porque a Elsa la humillaron, la asustaron, la acorralaron, y aún así, ella seguía buscando, contra todo, elegir la paz. Guarda entonces esa pregunta sobre María Félix, porque tiene respuesta, y va a doler. Pero antes, entiende una cosa. Mientras el país entero discutía cuál de las 2 mujeres era más bella, solo una de ellas volvía cada noche a una casa donde ya había aprendido a tener miedo. 2 divas comparadas por su rostro, y una guerra en los titulares que no tenía nada que ver con la verdadera guerra que Elsa libraba en su propio hogar. Aún así, vamos a esa historia, porque tú tienes derecho a conocerla completa. María Félix ya era la doña, una leyenda viva, una mujer acostumbrada a ser el centro absoluto de cualquier habitación en la que entrara. Nadie la opacaba, nadie. Y de pronto, aquí venía esta muchacha del norte, más joven, deslumbrante, con unos ojos y un porte que, para el ojo del público, se parecían peligrosamente a los de la propia doña. Las revistas hicieron su trabajo. Empezaron a medirlas, a enfrentarlas en los titulares. ¿Quién es más bella? ¿Quién reina de verdad?
convirtieron a Elsa en la eterna aspirante al trono de María Félix. Detente y piénsalo. Ninguna de las dos eligió esa pelea. Se las inventaron desde afuera, para vender papel. Pero en el año 1959 ocurrió algo que le echó gasolina a todo. Algo que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado aclarar del todo. Una película llamada La Cucaracha. ¿Sacó María Félix a Elsa de esa película, a propósito, para no arriesgarse a que la opacaran? Aquí hay dos versiones, y te las voy a dar las dos. La Cucaracha, de 1959, iba a reunir a las grandes figuras del cine mexicano, y en el reparto, junto a María Félix, estaba considerada Elsa Aguirre. Iban a compartir pantalla por fin, las dos bellezas que la prensa llevaba años enfrentando, frente a frente, en la misma cinta. Pero no ocurrió. A último momento, hubo un cambio. Elsa quedó fuera, y en su lugar entró otra leyenda, Dolores del Río. Aquí es donde las versiones se separan. La primera versión, la que corrió durante décadas entre pasillos y revistas, sostiene que fue la propia María Félix quien pidió el cambio. Que la doña no estaba dispuesta a compartir cuadro con una mujer más joven, cuya belleza empezaba a hacerle sombra. Que movió los hilos para que Elsa no entrara. Es una historia jugosa. Encaja perfecto con la leyenda de la rivalidad, y a mucha gente le encanta creerla. Pero está la segunda versión, y esta viene de la única persona que de verdad podía saberlo, Elsa. Porque cuando por fin le preguntaron, ya siendo una mujer mayor, Elsa fue clara. Admitió, sí, que lloró cuando la sacaron de la cinta. Le dolió, pero negó, una y otra vez, que existiera una guerra real con María Félix. Dijo que jamás quiso parecerse a ella, que nunca vivió esa rivalidad por dentro. Y ya en sus últimos años, dejó un mensaje que muchos habían esperado durante décadas, que entre ellas solo hubo respeto y admiración mutua. Dos mujeres que amaban lo que hacían, que se cruzaron un par de veces y que siempre se saludaron con cariño. Entonces, ¿qué fue verdad? ¿La doña maniobrando en las sombras o una rivalidad de papel inflada por la prensa que dos mujeres elegantes nunca alimentaron? Yo no te lo voy a decidir, porque, con honestidad, no existe una prueba que cierre el caso. Solo hay dos versiones, y tú, del otro lado de la pantalla, tienes derecho a elegir cuál te suena verdadera. Escríbelo en los comentarios, rivalidad real o invento de revista. Lo que sí es seguro es esto: mientras el mundo la definía por su pelea con otra mujer, la verdadera tormenta de la vida de Elsa no tenía nada que ver con María Félix. Estaba en su propia casa, y estaba a punto de estallar. Vamos a la mitad de esta historia. Toma aire un segundo, porque lo más fuerte todavía no llega. Hasta aquí ya viste dos verdades: el ídolo que ella dejó, y la rivalidad que siempre negó. Pero todavía faltan las cuatro más pesadas. Falta la llamada que uno de sus esposos recibió de Marilyn Monroe. Falta el amor que Elsa cayó durante 60 años. Falta esa pistola del 17 de febrero. Y falta la forma en que ella misma decidió despedirse del mundo. Quédate, porque la siguiente verdad conecta a esta diva mexicana con la mujer más famosa de Hollywood. A Elsa la compararon, la enfrentaron, la usaron para vender. Y aún así, por encima del ruido, ella seguía eligiendo la paz. Tercera verdad. Y esta parece sacada de una película. Después de divorciarse de su primer marido, a esa noche llegaremos, te lo prometo. Elsa volvió a casarse. Su segundo esposo fue un cineasta mexicano llamado José Bolaños. Y José Bolaños cargaba un secreto que lo conecta, directamente, con una de las mayores leyendas de la historia del cine mundial: Marilyn Monroe. Déjame contarte cómo. En febrero de 1962, Marilyn Monroe viajó a la Ciudad de México. Y durante esa visita, según relatan diversas biografías, conoció a un joven aspirante a director mexicano, José Bolaños. Entre ellos surgió una relación, breve, intensa, comentadísima. La prensa de la época llegó a llamarlo el enamorado mexicano de Marilyn. Ahora, guarda este dato, porque es escalofriante. El 5 de agosto de 1962, apenas unos meses después,
Marilyn Monroe apareció muerta. Su final sigue rodeado de misterio hasta el día de hoy. Y según diversos reportes, una de las últimas llamadas telefónicas que Marilyn hizo, en las horas previas a su muerte, fue a él, a José Bolaños. Detente y piénsalo. La mujer más famosa del planeta, en sus últimas horas de vida, marcando el número de un joven director mexicano. ¿Qué se dijeron en esa llamada? Nadie lo sabe. Porque Bolaños se llevó ese secreto a la tumba. Jamás lo reveló públicamente. Nunca dio entrevistas contando qué le dijo Marilyn esa noche. Se cuenta que, con el tiempo, fue a dejar flores a su tumba y guardó silencio para siempre. Y ese fue el hombre con el que Elsa Aguirre se casó, unos años después, ya a mediados de los 60. Piénsalo un momento. Elsa, la diva del cine mexicano, casada con el último amor mexicano de Marilyn Monroe. Dos mundos, el de Hollywood y el de la época de oro, unidos por un mismo hombre. ¿Y sabes qué es lo más revelador? Que a Elsa jamás le pesó ese pasado. Cuando le preguntaban por la sombra de Marilyn sobre su matrimonio, ella respondía con una calma total. Decía que le parecía lo más natural del mundo, que ambos venían del mismo ambiente, y que ese capítulo había quedado cerrado mucho antes de que ellos dos se conocieran. Ni celos, ni rencor. Su divorcio de Bolaños, cuando llegó, no tuvo nada que ver con Marilyn. Según lo que Elsa contó, se separó de él por una razón mucho más fría y mucho más humana. En un momento de crisis de salud, cuando ella más necesitaba apoyo, no lo tuvo. Y una mujer que había aprendido desde niña a no depender de nadie, supo, otra vez, cuándo levantarse e irse. ¿Ves el patrón? Elsa no se quedaba donde no la cuidaban. Nunca. Se iba. Elegía irse. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. El amor más profundo de la vida de Elsa Aguirre no fue ninguno de sus 3 maridos. Cuarta verdad. El amor de 60 años. Fue un hombre al que, según ella misma confesó, amó en silencio durante casi toda su vida, y al que tal vez nunca tocó. Su nombre, Ignacio López Tarso, uno de los actores más respetados que ha dado México, un gigante de la actuación. ¿Recuerdas al hombre que la llamó la mujer más bella del mundo? Allá al principio de esta historia, era él. Se conocieron en un set, filmando juntos la película Vainilla, Bronce y Morir, allá por los años 50. Y entre ellos nació algo, una conexión honda, real, mutua, de esas que no se explican con palabras. Pero nunca se volvió romance, nunca se volvió noviazgo, ni matrimonio, ni escándalo. Se quedó ahí, suspendido, durante décadas. Un cariño enorme que ninguno de los dos convirtió jamás en otra cosa. Y ella lo guardó, callada, fiel a ese afecto imposible, década tras década, mientras se casaba, se divorciaba, criaba a su hijo, envejecía. Detente y piensa en eso. 60 años queriendo a alguien en voz baja. 60 años. Ignacio López Tarso murió en el año 2023, ya muy anciano, convertido en una leyenda nacional. Y aquí viene el detalle que rompe el corazón. Según lo que Elsa reveló, ella alcanzó a despedirse de él antes de que muriera. Pudo cerrar, por fin, ese círculo de toda una vida. Y hay algo más, algo profundamente suyo. Por esos mismos días, Elsa atravesaba sus propios problemas de salud, pero decidió callarlos. La razón, no quiso que su dolor coincidiera, ni opacara, la partida de él. Hasta en eso, lo protegió, en silencio, como lo había querido siempre. Tú, que alguna vez amaste a alguien que no pudo ser, sabes exactamente de qué estoy hablando. Ese amor que no se apaga, que solo aprende a vivir callado. Esa era Elsa por dentro. Una mujer de una lealtad enorme, capaz de querer sin pedir nada a cambio, durante toda una vida. Y aún así, con ese amor guardado en el pecho, ella eligió la paz. Pero toda esa serenidad tenía una grieta, una herida que nunca terminó de cerrar del todo. Y para verla de frente, tenemos que volver. Volver a esa casa, volver a ese hombre, volver a esa pistola. Regresemos a 1959, al matrimonio recién estrenado, a la casa donde los canarios habían aparecido quemados. Porque lo de los pájaros, como ya intuías,
era apenas el principio. Según lo que Elsa declaró y lo que relató durante años en distintas entrevistas, la convivencia con Armando Rodríguez Morado se fue oscureciendo rápido. Los insultos, las humillaciones, ese ambiente en el que una persona empieza a caminar con cuidado dentro de su propio hogar, midiendo cada palabra, para no encender la mecha. La mujer que todo México veía como una diosa intocable, vivía, de puertas para adentro, con miedo. Imagina la escena. Afuera, las marquesinas con su nombre en luces, los flashes, los admiradores gritando por un autógrafo, y adentro, en su casa, una mujer encerrada en el terror, sin poder contarle a nadie lo que pasaba de verdad. ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué no salió corriendo? Tú, que quizá conoces a alguien que pasó por esto, o que lo viviste en carne propia, sabes que la respuesta nunca es sencilla. En aquellos años, menos aún. Estamos hablando de 1960, una época en la que denunciar a tu marido, exhibirlo, pedir el divorcio, no te convertía en víctima a los ojos de la sociedad. Te convertía en la culpable, en la mujer problemática, en la que no supo sostener su matrimonio. Y para colmo, según su testimonio, la violencia no se detuvo ni siquiera cuando ella quedó embarazada. Incluso en ese estado, cuenta, fue amenazada con un arma. Guarda ese detalle. Una mujer embarazada, amenazada con una pistola, dentro de su propia casa. ¿Y quién la iba a defender? ¿Recuerdas la herida? Desde niña había aprendido la lección. A una mujer, a veces, no la defiende nadie. Se defiende ella sola. Pues ese momento, el momento de defenderse sola, estaba a punto de llegar. Y llegó una noche concreta, con fecha exacta. La noche del 17 de febrero de 1960. Habían salido. Según la declaración que Elsa presentó ante las autoridades, esa que años después recuperaría el Universal, esa noche iban en el auto de regreso a casa, saliendo de un restaurante en la colonia Roma. Y no iban solos. Con ellos viajaban los hermanos de Elsa. Armando manejaba a exceso de velocidad. Ella le pidió que bajara la marcha, que se calmara, y él respondió con insultos. Detente aquí, congela la imagen. Un auto a toda velocidad en la noche, una mujer pidiendo calma, un hombre furioso al volante, y en los asientos de atrás, sus hermanos, viéndolo todo, sin poder hacer nada. Llegaron al departamento, en la colonia Juárez, y ahí fue donde la pesadilla dejó de ser gritos y golpes, para convertirse en algo que pudo terminar en tragedia. En 60 segundos, vas a saber exactamente qué pasó esa madrugada. La noche que lo cambió todo. La noche que Elsa, por fin, dejó de callar. Porque durante meses la habían insultado, la habían aislado, le habían quemado a sus animales, la habían amenazado embarazada. Y aún así, contra todo pronóstico, Elsa seguía buscando una salida hacia la paz. Esa madrugada, esa salida tendría un precio, y tendría un arma de por medio. Él sacó la pistola. Y lo que Elsa hizo después, casi ninguna mujer de su época se atrevía a hacerlo. El departamento de la colonia Juárez. Según la declaración que Elsa presentó ante la entonces Procuraduría del Distrito Federal, esa madrugada Armando Rodríguez Morado sacó una pistola y la amenazó de muerte. No fue un grito, no fue un empujón, fue un arma, apuntándole a ella. Y no estaban solos, sus hermanos lo vieron. Fueron testigos de que aquello era real, de que la vida de Elsa estuvo, esa noche, colgando de un hilo. Según su testimonio, tampoco era la primera vez que ese hombre usaba un arma para aterrorizarla. Los canarios quemados, la amenaza durante el embarazo. Todo había sido la antesala de esta noche. Detente, piensa en quién era esta mujer. Un rostro que la nación entera adoraba. Una diva de la época de oro. La mujer que había rechazado a Jorge Negrete. Y ahí estaba, en la oscuridad de su propio hogar, con el cañón de una pistola frente a ella. Y entonces, Elsa hizo lo que casi ninguna mujer de 1960 se atrevía a hacer. No cayó, no lo encubrió, no inventó una excusa para proteger la imagen del matrimonio perfecto. Y con lentes oscuros para tapar los golpes, esa imagen con la que empezó todo lo que te estoy contando.
Esta diva, la mujer que México creía intocable, se sentó frente a las autoridades a declararlo todo. Según los registros de aquella denuncia, Armando fue acusado de varios delitos: amenazas, disparo de arma de fuego, lesiones, entre otros, y ella no volvió a esa casa. Pidió el divorcio. Entiende lo que eso significaba en aquella época. Una mujer famosa, exhibiendo públicamente a su marido, rompiendo el matrimonio, enfrentando a una sociedad entera que la iba a señalar a ella. Se necesitaba un valor enorme, la clase de valor que solo tiene quien aprendió, desde niña, a defenderse sola. ¿Recuerdas la herida? La soledad. Aquí, esa soledad dejó de ser una condena. Aquí se volvió su arma, su fuerza, lo que le salvó la vida. Ese fue su acto más valiente. Y aquí está lo que ni siquiera ese valor alcanza a explicar. Pasaron los años, pasaron las décadas. Elsa envejeció, se retiró, se volvió una mujer serena y espiritual. Y ya anciana, ya con toda una vida a cuestas, en una entrevista le preguntaron por el amor, por el gran amor de su vida. Entre 3 maridos, entre Jorge Negrete, entre todos los hombres que la desearon, ¿a quién crees que nombró? Lo nombró a él, a Armando, al hombre de la pistola. Dijo, con todas sus letras, el amor de mi vida fue Armando. Detente y respira, porque es difícil de procesar. ¿Cómo? ¿Cómo se le llama amor a quien te apuntó a la cabeza? ¿Cómo cabe tanta ternura y tanto horror en una misma frase, sobre una misma persona? No te voy a dar una respuesta fácil, porque no la tiene. Elsa no lo justificó. No dijo que la violencia estuviera bien. No lo perdonó del todo. Simplemente lo nombró. Reconoció que, con todo lo terrible que fue, ese hombre había ocupado un lugar en su historia que ningún otro ocupó, que de esa herida había nacido lo más importante de su vida. Y ahí está la verdadera Elsa, la que se negó, hasta el último día, a dejar que alguien, ni la prensa, ni la sociedad, ni siquiera nosotros ahora, redujera toda su vida a una sola palabra: víctima. Ella fue víctima de esa violencia, sí, pero se negó a hacer solamente eso. Reclamó su historia completa, el amor y el espanto, la luz y la sombra, todo, suyo. La golpearon, la amenazaron con un arma, la empujaron al borde de la muerte. Y aún así, ella eligió cómo contarlo. Eligió quedarse con la parte que quiso. Eligió, hasta en esto, la paz. ¿Tú podrías hacerlo? ¿Podrías nombrar amor a semejante herida? Piénsalo de verdad, porque esa capacidad de abrazar lo imposible, esa es la mujer que estás conociendo. Elsa sobrevivió al peor hombre de su vida. Pero el golpe más duro que le tenía guardado el destino no vino de un hombre. Vino años después. Y esta vez no habría denuncia que la salvara. No habría a quien defenderse. Solo una cama de hospital y un adiós. De su matrimonio con Armando Rodríguez Morado, nació lo único que Elsa siempre defendió como su verdadero tesoro: su hijo, Hugo Morado. Y a ese niño lo crió prácticamente sola. Aquí llega la tercera verdad que te prometí en el arranque, la más dolorosa de todas. Según lo que relató su familia, el padre no se hizo cargo, no dio el apoyo. Llegó incluso a poner en duda que el niño fuera suyo. Así que fue ella, solo ella, madre soltera, en los años 60, cuando eso era casi una condena social. La diva del cine mexicano, criando a su niño contra la mirada y el juicio de todos. Ella misma diría, con los años, que Hugo fue su gran maestro, que ese hijo le enseñó, sobre la vida, más de lo que jamás imaginó. Reconoció también, con una honestidad que conmueve, que fue una madre demasiado protectora, que quizá lo cuidó de más, que, con el tiempo, esa relación se volvió distante, una culpa que cargó en silencio durante el resto de su vida. Y entonces llegó 1996. Hugo tenía 30 años. Sufrió un accidente automovilístico. Las lesiones fueron graves, y a pesar de la atención médica, no logró recuperarse. Elsa estuvo ahí, a su lado, en el hospital, acompañándolo hasta el último aliento. Detente, piensa en esta mujer. Sobrevivió a una pistola, enfrentó a la sociedad entera,
rechazó a los hombres más poderosos del cine. Y aquí está, en una habitación de hospital, en el único lugar donde toda esa fuerza no le sirve absolutamente de nada, viendo partir a su único hijo, a la única familia que le quedaba. Ella contó que Hugo se fue con una expresión de paz en el rostro, y que se aferró a esa imagen, a esa serenidad en su cara, para poder seguir viviendo. Después de eso, se apartó. Del público, de las cámaras, de todo, durante un largo tiempo. Necesitaba llorar sin testigos. Necesitaba aprender a vivir con un vacío que, según ella misma admitió, nunca terminó de irse del todo. El dolor por la muerte de Hugo no desapareció jamás. Solo aprendió, con el tiempo y con una disciplina enorme, a cargarlo sin romperse. Tú, que has perdido a alguien, sabes que no hay palabra en ningún idioma para nombrar ese dolor, y menos el de una madre enterrando a un hijo. Hugo no dejó hijos. Con él se apagó la única descendencia de Elsa, y ella se quedó, otra vez, y de la manera más brutal, sola. Y aquel hombre, el de la pistola, el padre, según relató la familia de Elsa, Armando ni siquiera fue al funeral de su propio hijo. Y ahí, tal vez, está la única justicia de esta historia. No hubo un castigo espectacular. No hubo una caída sonada, ni un escándalo, ni un titular. Hubo algo más silencioso y quizá más definitivo: la nada. Un hombre que se borró a sí mismo de la vida de las dos personas que debió amar y proteger, que eligió la ausencia, y que, por eso mismo, no dejó ninguna huella, ningún recuerdo bueno, nada. Lo que se siembra, se cosecha. Él sembró miedo y abandono, y cosechó el olvido más absoluto. Ella, en cambio, sembró otra cosa. Porque mira lo que Elsa hizo con todo ese dolor. En lugar de amargarse, en lugar de romperse, tomó una decisión que definiría el resto de su larguísima vida. Se apartó del ruido, de la fama, de todo. Ya lo había dicho, con sus propias palabras. Había trabajado con Pedro Infante, con Negrete, con los más grandes, y aún así, muy dentro, sentía que algo no estaba bien. Que fumaba, que tomaba, que arrastraba una vida de reflectores que, en el fondo, no era vida. Quería otra cosa. Quería, según explicó, una posibilidad de cambio para su mente y para su vida. Y esa posibilidad apareció, un día, en una pantalla de televisión. Un hombre hablando de que el cuerpo no debía intoxicarse, de que había otra manera de vivir. Ella lo escuchó y algo le sonó a verdad. Dijo, con una sencillez que asombra: yo voy detrás de él. Y fue detrás de él. Así que dejó ir la fama, dejó el alcohol, dejó el cigarro. Y, guiada por ese hombre, su tercer esposo, un maestro espiritual de origen chileno, al que llamaba con cariño el gran gurú, se entregó a otro camino por completo: el yoga, la meditación, la filosofía oriental, el vegetarianismo. No es que desapareciera de un día para otro. Durante años todavía la viste en la televisión, en telenovelas como Acapulco, Cuerpo y Alma o Mujeres Engañadas. Su última aparición en pantalla llegó en 2004, y después, con la misma serenidad con la que había rechazado a Jorge Negrete, cerró esa puerta para siempre. No hubo escándalo, no hubo despedida ruidosa, solo una mujer que, otra vez, eligió irse. Se fue a vivir a Cuernavaca, y durante más de 50 años, en calma, lejos de las cámaras, construyó a la mujer que sería al final, serena, lúcida, dueña absoluta de sí misma. Practicó yoga por más de 60 años, todos los días, y a esa disciplina le atribuía su increíble longevidad, su lucidez, esa piel y esa mirada que el tiempo parecía respetar. Y aunque se había apartado, México no la olvidó. En el año 2003, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el Ariel de Oro, el máximo reconocimiento a toda una trayectoria. Recibió también la Presea Luminaria de Oro y un homenaje en las lunas del auditorio. Años después, en 2021, le entregarían el Mayagüel de Plata, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La industria que ella había decidido dejar nunca dejó de reconocer su lugar en la historia. Pero, ¿sabes qué es lo revelador? Que ninguno de esos premios
definía ya quién era. Los recibía con elegancia, con gratitud, y volvía a su jardín, a su silencio, a su rutina de yoga, porque para entonces Elsa ya había encontrado algo que ningún trofeo puede dar: la paz. ¿Recuerdas la herida? La soledad que la marcó de niña, la que la dejó sin nadie en las peores noches de su vida. Al final, se transformó. Dejó de ser una condena. Se volvió su hogar, su fortaleza, su paz. En 2025, se fue Alma Rosa, su hermana, su compañera de debut, aquella con la que había entrado al cine siendo casi una niña, también a los 95 años. Dos hermanas que empezaron juntas frente a las cámaras, despidiéndose del mundo con apenas un año de diferencia. El fin de toda una generación. Y algo hermoso pasó en esos últimos años. La diva que se había apartado del mundo volvió a asomarse a él, pero en sus propios términos. Abrió una cuenta en redes sociales donde miles de personas la seguían, y ahí compartía fotos de su juventud, sí, pero acompañadas de reflexiones sobre la vida, sobre la paz, sobre el alma. Ya no vendía una imagen, regalaba una sabiduría. En septiembre de 2025, apareció usando oxígeno para respirar. Su cuerpo, a los 94 años, empezaba a cansarse, pero su mente estaba entera, lúcida, clara, y en lugar de esconderse, habló. Habló de su espiritualidad, de su vida, de su voluntad de quedarse en Cuernavaca hasta el final, sin miedo, con una entereza que dejó a todos callados. Y llegamos, por fin, a la sexta verdad, la última, la forma en que Elsa eligió despedirse, porque incluso su muerte, ella la planeó en sus propios términos. En una entrevista, ya en sus últimos años, con una serenidad que asombra, dejó dictada su última voluntad. Pidió ser cremada, y pidió que sus cenizas fueran llevadas por Hasim, el nieto de su maestro espiritual, a un lugar alto. Sus palabras: un lugar donde estuviera más separada de la materia. Ni miedo, ni drama, una mujer decidiendo, con calma, cómo elevarse por encima de todo lo que la había atado a este mundo. La noche del 14 de julio de 2026, en su casa de Cuernavaca, rodeada de amor, Elsa Aguirre se apagó. Tenía 95 años. La despidieron la Asociación Nacional de Intérpretes, la Secretaría de Cultura de México y colegas de varias generaciones que crecieron admirándola. Y ahora, cierra los ojos un segundo y vuelve conmigo al principio, a esa imagen del arranque. Una mujer entrando a una delegación con lentes oscuros para tapar los golpes. Durante años, mucha gente vio en esa imagen solo a una víctima, a una mujer rota, escondiendo su vergüenza. Pero ahora ya sabes la verdad completa. Esa mujer de los lentes oscuros no se estaba escondiendo. Estaba dando la cara. Estaba denunciando. Estaba, contra todo su tiempo, eligiendo sobrevivir. Y le ganaría a esa vergüenza, y a ese hombre, y a ese dolor, por 66 años más de vida. A Elsa la compararon, la golpearon, la amenazaron, la dejaron sola una y otra vez. Perdió al amor de su vida, perdió a su único hijo. Y aún así, cada vez, con una terquedad hermosa, Elsa eligió la paz. Ahora quiero saber qué piensas tú. Después de todo lo que escuchaste, dime en los comentarios. ¿Fue Elsa Aguirre, sobre todo, una víctima de su época, o fue la mujer más libre de toda su generación? Yo tengo mi opinión, pero de verdad quiero leer la tuya. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal y activa la campana, porque detrás de cada rostro dorado de aquella época hay una verdad que casi nadie se atreve a contar. Y aquí te la vamos a seguir contando, una por una.